no es algo esporádico que se presente uno en cada 50 millones. Es algo bastante frecuente, muy, muy frecuente. ¿Y por qué no habíamos ido a hablar antes de esta excelente pregunta? No podría contestárselas. Yo diría que porque mucha gente pues, no tiene por qué saberlo, los que sí tenemos por qué saberlo no siempre lo sabemos, y a lo mejor hay gente que sí lo sabe pero no le gusta. No lo sé. La causa principal de DAO, que se llama déficit de DAO, va a provocar, o sea, es la que les comentaba, es la vía externa, ¿no? Es la vía de lo que consumimos. Puede que haya el polimorfismo, sí, pero si controlamos la dieta no va a haber tanto problema. Ahora, si todo lo que comemos tiene histamina, pues no va a estar muy fácil el asunto. Y esto hace que se acumule histamina exógena. Exógena es la que viene de fuera, no la que producimos. La que producimos es endógena. A tejidos y órganos y tiene su origen en genética. Olvídenlo. Ya no hay de otro. Por donde quiera que la vean, es un origen genético. Algo está alterando la función de buffer de la enzima en un 15% de la población, ¿no? Hay dos enzimas, pero la DAO es la más importante. La otra es la histidilmetiltransferasa. La DAO se considera la enzima rápida y es la que funciona en el intestino. La histidilmetiltransferasa funciona en el sistema nervioso central y es lenta en sus velocidades. Por eso se asocia más a DAO. Y aquí vemos fríamente cómo lo podríamos ver, ¿no? Como una DAO activa, en la cual no hay problema, en la cual la dieta no es una dieta exagerada en histamina, y en la cual se va controlando poco a poco, ¿no? El metabolismo normal, y vamos a tener lo que es el déficit. Y en el déficit sí vamos a tener el exceso de histamina circulante. Pero aquí el problema es que no es nada más cada vez que comemos, es todo el santo día y gran parte de la noche por los problemas que tenemos de sueño. Algunas personas o producen poca o tienen poca actividad de la diaminoxidasa, y es lo que les comentaba. Hasta hace poco se decía que algunas patologías crónicas como la migraña eran hereditarias. Ya descubrimos que muchas veces la migraña no es que sea hereditaria, lo que es hereditario es el déficit de DAO. Con ese porcentaje de 1 en cada 10, no es difícil, ¿no? Y si ven el número de casos recurrentes de migraña, pues es muy lógico, o más bien, estamos obligados a sospechar que hay una alteración en esta enzima. Y aquí tenemos el cuadro general, ¿no? Nos puede fallar en dos grandes puntos. DAO, que es esta, o la transferasa. Pero esta es la que va a generar la mayoría de los problemas. Los trastornos los vamos a ver ahorita. Pero al final del camino lo que provoca es una elevación de la histamina en el plasma. Y ahora, esta situación se produce ya sea por diferentes factores genéticos, farmacológicos o patológicos, cuando se genera una deficiencia considerable en esta enzima. Quiere decir que cualquiera de nosotros podemos tener eventos en los cuales nuestra DAO esté disminuida, por ejemplo, por el alcohol, pero si el problema ya, o sea, este es un problema farmacológico, pero si ya es patológico genético, esto va a ser constante y es cuando ya se puede establecer el diagnóstico. ¿Y qué datos va a presentar? Pues como les comentaba, la histamina golpea en muchos sistemas, ¿no? Pero aquí tienen un cuadro general de qué problemas nos va a dar. Yo me voy a intentar centrar en esto, en el sistema nervioso central, donde hay migraña, cefalea, resaca. ¿Cómo si yo no tomo? Pues sí, no tomas, pero a lo mejor tomaste una copa de Jerez o te fuiste a comer tu curtido que aquí les encantan, ¿no? Que llevan alcohol y acaba uno con resaca, mareos y el TDAH, ¿no? Que vayan pensando o vayan recordando qué es el TDAH, ¿no?
o cómo estructuran ustedes el TDAH, porque yo hasta la fecha sigo sin entender qué es el TDAH. Entonces, por más que me han llegado a leer el Evangelio del TDAH, pues no, todavía no me convierto a su religión. Obviamente, si insulina, si histamina es tan amplia, no va a ser la única enfermedad, hay muchas, pero esta es la que nos interesa por su relación con el TDAH. Esto quiere decir que un paciente puede tener un problema con la histamina, pero puede que no sea DAO. Y al revés, puede tener DAO y tener otro problema con histamina. Lo que es cierto es que de los problemas de histamina, este síndrome es el más frecuente. ¿Y por qué hay tantos? Porque vean nada más todo lo que hace la histamina. Ahí tienen un ejemplo que no tiene mucho caso meterse ahí a explicarlo parte por parte, pero vean todo lo que puede provocar la histamina, ¿no? Entonces es una molécula muy ubicua. Y hay otro dato, otro síndrome muy interesante que se está empezando a estudiar, que es el síndrome de sensibilización sensorial. ¿Y por qué les digo que es interesante? Porque tiene que ver con histamina. Y tiene que ver con ansiedad y depresión. Tiene que ver con fibromialgia, fatiga crónica. Tiene que ver con muchas cosas que hasta el momento pues, pensábamos que no tenían un sustrato biológico. Inclusive, como les comentaba, fibromialgia se sigue discutiendo si es real o no es real. Bueno, hay gente que sigue discutiendo. La depresión, hablamos de depresión endógena y exógena. Sorpresa, va a resultar que toda la depresión es endógena. Y así podemos seguirnos. La cefalea tensional, no. Bueno, todo esto ya se está agrupando en una nueva entidad, que es el síndrome de sensibilización central, en el cual la histamina juega un papel importantísimo. Y bueno, yo aquí ya quiero ir cerrando un poquito para que tengan tiempo de preguntar. Y sobre todo porque no quiero saturarlos con datos técnicos y es el racional de esto, ¿no? Ustedes dirán, bueno, hasta el momento no entiendo qué tiene que ver la TDAH o el TDAH con... no se preocupen. Mientras manejen la definición que manejan de TDAH, pues no van a seguir sin entender qué tiene que ver una cosa con la otra. Creo que vamos a tratar de cambiar. Y aquí hay que tener en cuenta unos conceptos epidemiológicos que últimamente no sé por qué se están perdiendo, bueno, sí sé por qué se están perdiendo, ¿no? Y son como que el ABC, antes de estudiar una carrera, pues hay que aprender a usar el sentido común. De nada sirve de usar una carrera si uno no tiene sentido común. O inclusive tener una profesión o cualquier grado, ¿no? La prevalencia es la proporción de individuos de un grupo o una población que presenta una característica o evento determinado en un momento o un periodo determinado. Es un evento fijo en el espacio. En este caso vamos a ver la prevalencia del TDA. Aquí puede ser cualquier enfermedad, ¿no? Pero el TDA, ¿qué tan frecuente es el TDA? Esa es la primera pregunta. ¿Y por qué estoy hablando ahorita de TDA? ¿Por qué me brinqué histamina TDA? Porque es necesario fundamentar las bases para poder relacionar los dos conceptos. Espero que no sea muy confuso y si es, bueno, ya me lo dirán al final. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de la prevalencia? Pues que hace unos cuantos años, y les estoy hablando más o menos del 2000, estaba en el 4 al 6%, pero los últimos estudios ya nos dicen que es el 20%, y los más conservadores dicen que es el 10%. Entonces, de repente, pues hubo una explosión del 14% o del 16%. No sé si lo vean muy normal, pero pues no es normal. No es normal.
¿A qué se debe esto? ¿A qué se puede ver? Lo más probable sea un problema en cómo se esté diagnosticando, cómo estén diagnosticando, porque aunque no diagnostican, psicólogos se supone que no hacen diagnósticos, hacen valoraciones, acaban haciendo diagnóstico y a veces dan tratamiento, ¿no? Y esta es una diferencia entre las pruebas europeas y las pruebas americanas. Las pruebas europeas son muy restrictivas y aún así nos dan un 10%. Mientras que las americanas son muy ambiguas y estas pues, nos disparan hasta el 20%. Lo que es cierto es que nadie puede explicar cómo sea un incremento de esta magnitud, salvo que sea un incremento artificial. Y un incremento artificial pues, no es natural. Y si no es natural, quiere decir que o estabas mal antes y no diagnosticábamos el TDA, o estamos diagnosticando ya casi cualquier cosa como TDA. Y esto lo conocen ustedes mejor que yo, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas del TDA? La falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad. Sí, solamente que yo les diría que estos son criterios totalmente subjetivos y depende de quién evalúe. O sea, no hay ninguna realidad tras de estos diagnósticos o valoraciones. Y eso puede ser en el mismo observador. O sea, el mismo observador puede ser que a dos niños con el mismo cuadro, si en uno lo agarran cansado, lo diagnostique como positivo. Si en el otro está no tan cansado o le cayó mejor, pues a lo mejor no lo diagnostica. ¿Por qué? Porque, a ver, miren, estas guías, que es la guía clínica, frecuentemente se retuerce y está inquieto. Creo que todos los niños frecuentemente se retuercen y están inquietos. Y si no lo hacen, pues hay un problema con el niño, ¿no? Bueno, es desorganizado. Va. Muy bien. ¿Y qué implica ser organizado? A menudo parece que no está escuchando. Oigan, hay veces que yo no escucho porque de plano me da mucha flojera lo que están hablando. Y aquí no, parece que no está escuchando, o sea, parece, otra vez subjetivo. Ahora, impulsividad, frecuentemente actúa y habla sin pensar. Aquí ya valimos madres todos, ¿no? Y así nos podemos ir. Sí, hagan sus sumas, ¿no? Es que si son 3 de acá, 2 de acá y 1 de acá, sí. 3 de acá, 4 de acá y 2 de acá, sí. Y si hacen el diagnóstico con velas negras en luna llena, a lo mejor es más efectivo. Digo, pues tiene la misma validez. Por eso les comentaba. Si pueden definir qué es el TDAH, pues adelante, con gusto los escucharé. Pero en realidad estamos hablando de un espectro de cosas aventadas ahí al golpe que no parecen tener mucha coherencia. Inclusive hay gente que habla de hitos en la vida, o sea, como que... Y esto no tiene mucho tiempo, ¿eh? Y es de neuropediatras, por si piensan que esto es para surtirse a los psicólogos, no, también a los médicos. Me llama mucho la atención el punto 2, ¿no? No es un problema, solo es despistado, maleducado, vago. Pues sí, puede ser que sea despistado y no que tenga TDAH. Pero ¿cuál es el problema de toda esta corriente de pensamiento o de toda esta lógica en la cual estamos inmersos? No habría mayor problema si diagnosticáramos y tratáramos algo que no tiene la criatura, si lo que le diéramos no fuera tan peligroso como lo que le damos. Y vamos a ver un poquito ya estudios con fundamento. Ahora, obviamente esto genera dos grandes escuelas, las que sí y las que no. Aquí no se trata de estar a favor o no estar a favor, o sea, no es acto de fe. Aquí se trata de que si existe o no existe esta entidad, porque si existe hay que diagnosticarla y hay que tratarla. Y si no existe, pues hay que diagnosticar y tratar a los que dicen que sí. Y entonces los que no dicen, los niños en edad preescolar son por definición inatentos e impulsivos. Pero los de que sí dicen, no, espérate, porque esto aparece a una edad muy temprana. Bueno. Los que no, es que, oye, se dan cambios muy profundos de los 2 a los 6 años. Espérate, pero los síntomas del TDAH interfieren en el rendimiento escolar del niño. Ok, aquí quizás empiecen a ver por dónde va el problema. No, un diagnóstico temprano se asocia a un tratamiento farmacológico. Pues sí, digo,
No, espérate, no. Es que en niños pequeños hay un deterioro significativo en el funcionamiento conductual, social y académico que afecta negativamente al niño. Ok. Diagnosticarlo es igual a estigmatizarlo. Bueno, eso era antes, ¿no? Porque ahorita como que hasta da caché decir que uno tiene TDAH. La detección en preescolar es un excelente predictor de el TDAH en la etapa de educación primaria. O sea, aquí se pegaron un balazo ellos solos, ¿no? O sea, aunque lo detecten en preescolar, van a seguir fregados en primaria. Pero bueno, ahí están las dos corrientes. No creo que haya puntos medios aquí. Me temo que no puede haber puntos medios porque les digo, esto ya pasó del terreno de la ciencia al terreno de la religión. Y prácticamente es los que creen en el TDAH contra los que no creen en el TDAH. Y esto ha generado una serie de conflictos terribles. Pero bueno, vamos a ver datos duros, ¿no? Primero, acá tenemos referidos por diagnóstico y tratamiento. Y este es muy interesante, esta tablita, miren. De los que habían diagnosticado con TDAH previo a meterse a un programa, el que sea, a 4 no los habían diagnosticado. A 11 sí, o sea, a 11 ya habían dicho, no, sí, estás frito, vas, ¿no? De ellos, ¿cuántos ya tenían tratamiento previo? Pues la mayoría, el 9, ¿no? De 11 criaturas diagnosticadas, 9 ya estaban con algún tratamiento. Sí, un tratamiento previo, sea el que sea. Ahora, llevaban tratamiento al momento de ingresar al programa. Esto es lo mejor. Sí, solamente 3. No, 12. ¿Pero qué creen que pasó cuando salieron? Vean estos números. Y este es lo mismo, nada más que una es la de liberación prolongada y liberación inmediata. Quiere decir que de los 15 que entraron, si uno no lo hubiera rechazado, a los 15 les meten el metilfenidato. ¿Por qué? Pues porque no hay de otra. Conclusión, el diagnóstico presuntivo, evaluación, valoración, como quieran llamarle, TDAH equivale a un diagnóstico médico. No siempre, pero equivale a un tratamiento médico, sí. ¿Y qué tratamiento médico es? Este. El metilfenidato. O sea, ya olvídenlo, no le den vueltas. Que ya no es el Ritalin, porque pues como ya suena feo Ritalin, ya ahorita está el Tradea, ¿no? Yo no mando Ritalin, pobre gente, no, yo le mando Tradea. Pero no te preocupes, porque ya también sabemos del Tradea. Bueno, entonces vamos a mandarle o Equasim, o Mediquinet, o Concerta. Si se dan cuenta, es interesante porque son diferentes laboratorios y esta es una imagen alemana. O sea, no es un problema que solamente tengamos en México. Pero, oye, ¿y tu hijo toma Ritalin? No, mi hijo toma Concerta. Pues es la misma cosa. Entonces, bueno, quiere decir que, y a mí me parece irresponsable, opinión personal, pero la podemos platicar después, el hecho de que maestros, educadores, padres de familia, etcétera, empiecen a dar como cierto una presunción de TDAH, equivale a que tarde o temprano va a acabar medicado una criatura. Y bueno, ¿se acuerdan esto de los problemas de integración educativa y demás? Vean los efectos que tiene el metilfenidato, ¿no? No sé cuál les interesa. ¿Retarda el crecimiento? ¿Les gusta? Digo, pues va a tener problemas escolares. Peor aún que retardo el crecimiento o que pierdan peso y pierdan talla. O sea, entonces aquí a quién le estamos haciendo el trabajo. Al sistema educativo, pues está padre, ¿no? Pero entonces sean honestos y digan, oiga, adivine qué, no tengo vocación para ser madre o paciencia para ser madre, maestro, psicólogo, médico, neuropediatra, paidopediatra, paido lo que quieran. Por lo tanto, voy a chochear a su hijo. ¿Por qué? Pues porque la otra opción no está padre. Y la otra opción, pues, es... No, mejor lo chochamos. Y entonces vamos a tener aquí las razones de sobrediagnóstico, los criterios diagnósticos que ya vieron que están más
sea, prácticamente es, ¿cómo diagnosticamos problemas del habla? ¿Puede hablar? Sí, puta, pues tiene un problema del habla. Habla más lento que quién, o más rápido que quién, o sea, son criterios establecidos. Los criterios clínicos, información suficiente, pues sí, falta de conocer la realidad o falta de utilizar el cerebro, ¿no? Nada más memorizarse lo que viene o seguir confiando, por ejemplo, pues, en nuestras autoridades de salud, ¿no? Como si realmente supieran lo que hacen, porque si no se han dado cuenta en los últimos años, creo que queda claro que no saben lo que están haciendo. Ahora, los límites propios del desarrollo típico. Pues, ¿alguien me podría decir esto? Es que Piaget dice, pues sí, pero Piaget es de hace ya algunas cuantas décadas, ¿no? Es que Piaget dice que de tal etapa, no se preocupen, Freud también decía esas cosas, ya Freud lo crucificaron por decirlas. En cambio, a Piaget lo exaltaron. Bueno. Investigación poca profunda cuando hay investigación. Es que en mi experiencia, bueno, sí. Y otros, en otros centros lo que ustedes quieran. ¿Esto qué provoca? El sobrediagnóstico. Y aquí el problema es que el sobrediagnóstico los va a llevar al sobretratamiento. Y si tienen dudas, vean estos datos. Nos encanta hablar de que tenemos escuelas libres de drogas, ¿no? Y por atrás les estamos metiendo Ritalin para estar tranquilos, porque si no, no estamos tranquilos. Ahora, vean el diferencial que tiene esto, o sea, oye, y si no tuviera TDAH, ¿qué podría tener? Oh, trastorno disocial, trastorno de aprendizaje escolar, es maníaco depresivo, es esquizofrénico. Por amor de Dios, casi es cualquier cosa. Nada más chéquense esto. Pueden ser trastornos médicos, ¿como cuáles? Déficits sensoriales, ¿cuáles? Los que se te antojen. O sea, no, enfermedades neurológicas, todo. O sea, todo. Puede tener cualquier cosa. Y aquí hay un pequeño problemita. ¿No notan que les falta una de la cual se trata esta conferencia que ni la pelan? O sea, hablan de todo menos de eso. No, es que eso entra en enfermedad endocrina. No, entra en trastorno genético. Tampoco, porque no es un trastorno genético, es una enfermedad genética. Exactamente lo que les falta es hablar de histamina. Y a diferencia de los datos tan agresivos y elevados que se ha visto con el TDAH, aquí sí sabemos que es un 15% de la población. Entonces se acerca mucho a los datos de TDAH, ¿no? Pues no será que en vez de estar viendo ahí déficit de atención, estemos viendo un déficit de Down. Porque curiosamente DAO se asocia con los datos que podemos encajonar dentro del trastorno de déficit de atención. Así, o sea, yo nada más por eso ya diría, oigan, hay que tenerle más cuidado a esto, ¿no? Si no quieren, no quiten todo lo demás para que no se sientan mal, pero por lo menos presten atención a esto. No lo toman en cuenta. O sea, punto. No se toma en cuenta, como si no existiera. Aquí sí, si cierro los ojos, ya no tengo el lobo enfrente y no me va a comer. No, pues sí se los va a comer, lo que pasa es que no van a ver dónde va a ser la primera mordida. Lo que es cierto es que el control es menos agresivo para los niños. Creo que ya vieron todas las complicaciones que produce la histamina. Digo, la histamina, perdón, el metilfenidato. Aquí el control es mucho menos agresivo. Ahora, aquí hay un dato. No sabemos si las vías de histamina son responsables directas, es decir, el TDAH no sabemos si es un problema neurológico central mediado por histamina, pero lo que sí sabemos son estos datos. Provoca insomnio y fatiga. Oigan, ¿alguna vez han estado sin dormir y cansados? Porque si corren con la mala suerte de que alguien llega y quiere diagnosticarlos ahí, pues los van a encontrar irritables y con déficit de atención. Y esto me parece un fenómeno natural y normal del ser humano, no precisamente una enfermedad. Oye, histamina provoca insomnio y fatiga.
¿Y no será que por eso, si esto está constante, está sostenido, tenemos criaturas que están irritables y con déficit de atención? Sí, sí, no, no, pero eso es aparte. TDAH, no, a ver, espérense. Vamos a poner los pies en la tierra, o sea. ¿No es esto el TDAH? Afecta el control de impulsos. Se los dije, porque se acerca la vía límbica y el córtex. No es el tercer gran grupo de los síndromes o de los datos, o es que francamente no sé ya cómo clasificarlo. Se utiliza para el TDAH. Por eso ahorita me gustaría oír a alguien que defiende el TDAH, ¿no? Y lo digo en serio, no lo digo como reto, porque seguramente algo se me escapa a mí, pero yo viendo esto diría, pues el TDAH es una invención muy macabra, ¿no? Lo que también es cierto y lo que debemos entender es que la migraña no es normal en niños. O sea, un niño no da migraña, a un niño no le debe doler la cabeza. No importa que se lo lleven al oftalmólogo, al neurólogo o al neuropediatra o a quien quieran. Y mucho menos va a funcionar que lo sienten hasta adelante. Digo, si hay casos en los cuales necesita lentes, pero eso es una cefalea, no es una migraña. Entonces, yo nunca he visto en un esquema de evaluación, una prueba diagnóstica, datos que apunten a la presencia o ausencia de migraña. Que de hecho, pues eso sí es un diagnóstico médico. Lo que también es cierto es que ninguna terapia va a disminuir la histamina con palabras y consejos. Ni la hipnosis, ni la cognitivo-conductual, ni la que quieran, vaya, o sea, no van a bajar la histamina hablándole a la gente. Entonces, todas estas terapias conductuales, holísticas, todas ellas, para el manejo de la TDAH quedan en entredicho. Y el problema aquí es que, pues, yo no he visto defensas de ellas, quizás porque piensen que no tienen que defenderse. O sea, lo ven como muy normal. Y también es cierto que el metilfenidato no le hace absolutamente nada a la histamina, o sea, tampoco. Entonces, todos estos casos de falla, y me refiero no a falla académica, porque sí, normalmente se reporta, ay, no, Juanito ya está muy tranquilo, o Mariquita está muy bien después de que le dieron el tratamiento, qué bueno que lo hicieron, a ver. También si drogáramos a todos los niños, el trabajo de los maestros sería muy fácil. Y el de los papás sería más fácil, ¿no? ¿Cuántos casos han dado de papás que les meten a sus hijos chochos para dormir, para que puedan dormir ellos? O sea, entonces ahí más bien quien está la terapia, pues no es la criatura, sino el papá. Y regresamos a esto, ¿no? Que es el resumen. ¿Qué está pasando con el TDAH? Pues que no está definido. Entonces, más bien tratar de asociar una enfermedad que sí está definida como DAO con TDAH, de entrada no tiene mucha razón de ser. Cuando lo que se debería de hacer es definir qué es el TDAH. Ahora, lo que es cierto es que tengan mucho cuidado cuando vuelvan a enfrentarse en su práctica a lo que piensan que es un TDAH, porque no vaya a ser que resulte que sea un déficit de DAO. Y entonces acabaríamos en esta misma situación. Porque si ustedes piensan que si a una criatura y más de preescolar le están dando su pastilla por 10 años, 20 años en la adolescencia, no va a consumir otras cosas y ojalá que consuma cosas como esta. Jesús, y les digo, de todas es de las menos leves, perdón, de las más leves. Al final va a acabar matando. Pues con toda la cantidad de drogas sintéticas y no sintéticas que hay ahorita, pues adivinen por qué se disparan las tasas de adicción. Nosotros mismos lo estamos produciendo. Entonces, en resumen, al menos sepan que existe esto, que hay tratamientos específicos,
y que tiene que ser una terapia integral. Aquí no se puede jugar a que nada más de un lado, que la maestra lo mandó porque ya lo para que los dé a los niños, ¿eh? O sea, ya ni siquiera dicen, oiga, evalúelo, no, este niño necesita Ritalin, porque mi experiencia, y los psicólogos también, que no es menos grave a que lo haga un médico, ¿eh? Es exactamente igual, y yo a veces digo, en un médico es más severo, porque se supone que deberíamos de pensar. Pero por lo menos tengan en mente que se pueden estar topando con una cosa de estas. Que es una cosa que también se comete un error y es que se trata de manejar casi enteramente nutriológicamente y no se puede. Tiene que ser un enfoque multidisciplinario. Pero bueno, espero no haber sido muy confuso y no haber apurado mucho esto. Y ahora sí, ya queda media hora. Vamos a intentar cerrar y darle un poquito de sentido a esto. Eliu, Ok, doctor, le agradezco el apoyo que me está brindando. Bueno, compañeros, los que escuchamos la conferencia, se abre el espacio para las preguntas, ya sea que activan su micrófono o si gustan escribirlo en el aspecto del chat, ¿no? Les permito para que vayan preguntando. Doctor, buenos días. buen día. ¿Cómo se podría entonces diferenciar el síndrome de Down, el déficit Down con el TDAH? O sea, ¿cuáles serían las diferencias, las características? Porque, o sea, por lo que explicó, hay mucha similitud. ¿Y quién tiene que diagnosticar el déficit Down? O sea, ¿quién sería el indicado, el profesionista indicado para diagnosticar este tipo de déficit? Ok, tu nombre, por favor. Susana. Susana, a ver. Mira, de entrada estás dando por hecho que existe el TDAH. O sea, ya me estás diciendo, o sea, de entrada das por hecho que existe el TDAH. O sea, en tu pregunta ya viene, a ver, si existe el TDAH, yo me iría con más cuidado ahí, trataría de entender si realmente existe el TDAH. Yo creo que no se va a poder haber una diferenciación ahí hasta que no se defina qué es el TDAH. Así de entrada te lo digo ahora. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, para ahorrarnos las cuestiones académicas, yo te diría, pues simplemente tratar de entender que a lo mejor el origen del TDAH es el DAO. Y antes de tratar de meter metilfenidato y todo esto, pues probar un esquema conservador. ¿Quién es el profesionista indicado? Bueno, evidentemente, si es diagnóstico, solamente medicina, porque ninguna otra especialidad puede hacer diagnóstico, ninguna otra área puede hacer diagnóstico. Si es valoración, cualquiera que esté preparado, ¿no? Yo creo que aquí es una cuestión de quién está preparado y quién sabe lo que está manejando. Pero yo aquí, como punto de conducta clínica o punto de buena práctica médica, yo diría, antes de mandar metilfenidato, que eso se supone que es problema de los médicos, pues hay que probar otras cosas, ¿no? Y antes de recomendar, que eso sí lo pueden hacer cualquier especialidad, el tratamiento farmacológico, pues decirle que hay otras alternativas a la gente, ¿no? O a los casos. Ok, gracias. Entonces, con esto estaríamos prácticamente, ahora sí, bueno, lo que usted decía al principio, ¿no? Desechando lo que hasta ahora nos han venido vendiendo los profesionales de la educación, lo que es el TDAH, ¿no? O sea, prácticamente lo estaríamos como eliminando y quedándonos con déficit DAO, que para mí, en lo personal, es un término nuevo. Me pareció, la verdad, muy interesante su plática. Gracias por haber compartido sus conocimientos. Le agradezco mucho. Gracias, doctor. Creo, Roque, que es muy importante, ¿no? Creo una situación acá, compañeros, y percibo tanto, Roque, es el hecho de no quitar algo, eliminar algo solo porque consideramos, como decía, una cuestión religiosa, ¿no? Sino irnos mucho a esta parte científica. Entonces, una de las cosas muy importantes ahorita es
no es el que exista o no existe el TDAH, porque al final de cuentas todavía sigue en un proceso de análisis, dadas las características sintomáticas, prevalencias y comorbilidad que pueden tener con otras patologías. Creo que acá el elemento es cómo está participando, y lo mencioné hace ratito, cómo está participando el DAO, que no está, y lo dijiste muy claro, no lo estamos viendo, o muchos profesionales no podemos a veces ni siquiera conocerlo, y lo mencionaste en el aspecto de cuando se hace este hiperdiagnóstico, el aspecto de a veces tenemos criterios clínicos muy poco sustentados o científicamente avalados, ¿no? O estudiados. Pareciera que cuando alguien nos da ya un manual donde vienen las cosas y los elementos muy marcados, dicho, automáticamente damos por sentado que eso ya está así, ¿no? Y eso pasa también con los diferentes manuales que manejamos. Por ahí, Roca, perdón, ya te discutí. En la cuestión de lo que estabas planteando, Viridiana nos plantea una cuestión de cómo poder diagnosticar el déficit DAO, aunque creo que dice algunos elementos muy puntuales. ¿Cuáles serían como esos criterios a tomar en cuenta y que podrían ser como importantes para decir, a ver, espérate, aunque no conozco mucho sobre DAO, sí debo canalizarlo o debo mandar a una cuestión médica, principalmente por este parámetro del déficit de la menor? A ver, esa respuesta es fácil, Eli, mira. Retomando un poquito, no, yo no digo que quiten el TDAH, yo no creo en él. O sea, yo me van a perdonar, pero no creo en él porque no he visto una batería diagnóstica lo suficientemente sólida. Pero por lo menos cuestionenlo, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer con el TDAH es cuestionarlo. Y en vez de decir, pues, por eso digo yo que es como religión, o sea, sí existe, a ver, bueno, pónganse a estudiar si existe o no existe. Y si existen criterios. Y en esta misma lógica, pues, ¿cómo se diagnostica DAO? Fácil, hay 3 pruebas metabólicas para diagnosticarlo y se acabó. Ya ahí sabemos, o sea, tan sencillo como tomar una muestra de sangre y ver los niveles de histamina, y si están elevados hay algún problema, y ya. O sea, en medicina, al menos si hacemos bien las cosas, pues no es de que me late que tiene esto, o sea, lo tiene. Ahí lo que se tiene que hacer es cómo diagnosticar, déjenselo a los que nos dedicamos a diagnóstico. Aquí lo importante es que sepan a quién mandárselo, no es decir, ay, si nos brinca la liebre. El problema es que también es cierto, y esto sí va a ser patada al pesebre, muchos médicos no conocen síndrome de Down tampoco, ¿eh? Y muchos médicos no les interesa. Tan es así que el 50% de la consulta de un neurólogo o de un neuropsiquiatra es TDAH. Quítaselos y ¿qué hacen? O sea, quítales el TDAH y dime qué hacen. Se quedan sin la mitad de la consulta. Pues evidentemente no está padre. Ahora, nada más imagínense el impacto económico que representaría que se dejara de vender metilfenidato. Que hay casos en los cuales se usa y se usa muy bien, ¿no? Como hipersomnias y esas cosas. Es muy complejo. Entonces, ¿cómo se diagnostica DAO? Está la batería para diagnosticarla, ahí no se preocupen. Mándenselo a alguien que conozca de DAO y él les va a hacer, él o ella les va a hacer el diagnóstico y ya les va a decir sí o no. No, vaya. Desde pruebas que se pueden hacer en nuestro país hasta pruebas que se pueden hacer afuera, pero casi todas se pueden hacer aquí. TDAH yo creo que se tiene que poner a trabajar, y digo se tienen, no digo tengo, porque yo francamente no es demasiado ambiguo para mi especialidad lo que manejan de TDAH. Pero por lo menos, bueno, si quieren seguir trabajando sobre TDAH, fundamentenlo. Cuestiónenlo, denle bases. O sea, ¿qué diferencia a una entidad de otra? Pues, ¿qué hace que un gato sea gato y otro gato y un perro sea perro? Pues el DNA. Entonces, si hay un TDAH, pues tiene que haber cosas que nos permitan saber que es un TDAH. No criterios ambiguos y criterios subjetivos. Es que en mi experiencia, bueno, me van a disculpar, pero para mí la experiencia de los demás no me sirve de nada. Y mucho menos me va a servir cuando tengo que someter a un tratamiento a una criatura, ¿por qué? ¿10, 15 años? O sea, no está fácil. Sí, y esa parte es la que interesa ir también fortalecer